Bien, mis hermanos, quiero invitarlos a que se pongan cómodos. Tendremos un tiempo de meditación en la santa palabra del Señor. Y quiero invitarlos a que me acompañen a el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Vamos a estar meditando en la santa palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Permítame orar al Señor para que nos guíe en este espacio. Padre eterno, Señor, vamos a meditar en tu palabra, Señor, y queremos que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a toda verdad. Y que tu Espíritu Santo tome nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, para estar atento a tu palabra. Pero que también Él pueda iluminar tu palabra, Señor. Que nosotros podamos hacer las conexiones bíblicas y entender tus planes perfectos y poderosos, Señor, para tu iglesia. Que tu iglesia sea edificada en el día de hoy, animada, y que avance cada día más en la fe, Señor, porque tu palabra nos aliente y nos dé motivaciones. Pero que sea tu palabra, Señor, y no la del predicador. Señor, no tengas en cuenta mi debilidad y ayuda, Señor, al predicador para que exponga fielmente tu palabra, Señor. Que no sean mis ideas, sino las tuyas, Señor, comunicadas a tu pueblo, lo que quede en la mente de mis hermanos. Y ayúdanos, Señor, a darte honra y gloria también en este tiempo. En Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén. Estas palabras que escribió Juan, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tiene una gran relevancia para el pueblo de Dios. Porque a través de estas palabras, Juan nos enseña lo que es la adopción como hijos. Todos sabemos que la adopción es una inherente doctrina de la fe cristiana, que hace parte de las doctrinas de la soteriología, que como ustedes pueden saber y han sabido a lo largo de este tiempo, la soteriología estudia las doctrinas de la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación del creyente. Y ser hijos de Dios, ser hijos adoptivos de Dios, hace parte de la doctrina de la salvación. Y es trascendental que los hijos de Dios podamos conocer acerca de esta doctrina. Y qué bueno poder también predicarle a aquellos que aún no han entregado su vida al Señor, que aún no hacen parte de la familia de Dios, que aún no son hijos adoptivos, porque a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, es que ellos se pueden convertir para poder obtener salvación. Nuestro texto en el día de hoy nos habla de la adopción espiritual de los hijos de Dios, pero de manera específica nos muestra el por qué somos adoptados como hijos de Dios. En el texto que acabamos de leer, vamos a ver el porqué de nuestra adopción y daremos respuesta a la causa de la adopción. O sea, ¿por qué se produce la adopción en un creyente? ¿Por qué entonces ahora pasamos a ser miembros de la familia de Dios? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa por la cual nosotros? Así que nosotros vamos a responder el porqué de la adopción. Así que mis hermanos, veremos de manera aplicativa al final, después de responder el por qué, veremos los privilegios de ser parte de la familia de Dios. Así que nuestro tema hoy será la adopción. Ese será el tema para aquellos que anotan. La adopción como hijos de Dios. La adopción por defecto, mis hermanos, implica que no todos son hijos de Dios.
La adopción por defecto implica que no todos son hijos de Dios. En algún momento no éramos hijos de Dios. Si pasamos a ser adoptados es porque no pertenecíamos a la familia de Dios. La adopción supone una selectividad, una selección. La adopción no es un acto de la naturaleza, como el de un procreador y el recién nacido. Ambos comparten la misma sangre y por eso se les puede llamar una familia. Pero todas esas, digamos, toda la persona adoptada es recibida en el seno de un hogar al que no pertenecía. No es una, no es una inherencia a la familia de Dios natural, sino que debe ser incluido, debe ser introducido a la familia y eso se hace a través de la adopción. Por esta razón, cuando la Biblia dice que somos adoptados, es porque antes no lo éramos. Antes de ser adoptados no éramos parte de la familia de Dios, por lo tanto no éramos hijos de Dios. Dios solamente tiene un hijo y ese hijo se llama Jesús. ¿Por qué Jesús es el único hijo del Padre? Porque es conforme a la misma esencia del Padre. Es el Hijo eterno del Padre eterno. Es la esencia divina, el unigénito del Padre. Por eso a Jesús se le denomina el unigénito del Padre. ¿Por qué unigénito? La palabra unigénito quiere decir que es de la misma esencia. Estamos hablando de que Jesús es divino. Nosotros no somos hijos naturales de Dios porque no tenemos la misma esencia de Dios. Nuestra esencia es humana. Por tal razón, nosotros no nos somos hijos naturales de Dios. Es por eso que somos adoptados y no hijos naturales de Dios. Por lo tanto, somos vinculados a una familia, mis hermanos. ¿A cuál familia? A la familia de Dios, en el momento que somos adoptados. Hubo un momento en el que no éramos hijos. Nuestra relación con Dios era la de Dios y criatura. Creador y criatura. Somos criaturas, no somos hijos. Y por causa de nuestro pecado y de la introducción del pecado al mundo, entonces en aquel entonces ya no éramos solamente criaturas, sino que éramos criaturas rebeldes. Criaturas en enemistad con su creador. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. De manera que la adopción no es universal. Algunos dicen que la adopción es de todas las criaturas, que todas las criaturas son hijos de Dios, pero la Biblia no enseña esa mentira. La Biblia enseña que éramos criaturas, sí, y que éramos criaturas rebeldes, que éramos criaturas que estábamos en enemistad con Dios por causa del pecado, pero no enseña que todos seamos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesitamos ser adoptados como hijos de Dios. El mismo Señor, de hecho, califica a algunos de sus oyentes como hijos, pero no de Dios. En Juan 8:44 le dice a los religiosos de su época: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que el padre de ellos no es Dios, sino ¿quién? El diablo. De manera que el universalismo de la adopción no es sino una falacia, es una vil mentira. Como decía anteriormente, intentaremos dar respuesta al porqué de nuestra adopción a la luz del texto que nos compete en el día de hoy, Juan 1:12. Así que vamos a dividir, para aquellos que anotan, nuestro estudio en dos puntos. El primero de ellos es que vamos a ver qué se requiere para la adopción, qué se requiere para ser adoptados. Y lo segundo que vamos a ver en el día de hoy es la razón por la cual somos adoptados. Veremos los requisitos y veremos la razón por la cual somos adoptados. Entonces, en ese orden de idea, empecemos con nuestro primer punto, mis hermanos. ¿Qué se requiere para ser adoptados? La palabra del Señor dice: mas a los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser
hechos hijos de Dios. Allí se establece un requisito para poder ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios legítimos de un Padre Celestial, se deben cumplir dos requisitos. Y para ser adoptados como hijos, mis hermanos, Dios exige de nosotros una respuesta positiva al llamado del Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos haciendo un llamado al arrepentimiento y a la fe. El Evangelio es un llamado que hacemos al hombre pecador, al que está sin Dios. Lo que escuchan deberán poner su fe en el Salvador y arrepentirse, porque de lo contrario, entonces no alcanzarán la salvación. Quiere decir entonces que para que el hombre pueda ser parte de la familia de Dios, debe responder de dos formas: en arrepentimiento y fe. Debe responder positivamente al llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es: pon tu fe en Jesús, que eres un pecador que está condenado por causa de su pecado. Algunos responden negativamente a ese llamado y lo sabemos. Cuando predicamos el Evangelio, naturalmente la gente siempre responde negativamente, rechazando el Evangelio y omitiendo lo que nosotros decimos, haciéndose indiferentes a la predicación. De manera que estas personas se mantienen en incredulidad. Pero aquellos que escuchan la proclamación del Evangelio y responden positivamente al Evangelio son aquellos que creen en el Salvador. Y a estos últimos se les concede el derecho legítimo de pertenecer a la familia de Dios como hijos adoptivos. Estos son los que cumplen con las condiciones para ser adoptados como hijos de Dios. Cuando una pareja de esposos, mis hermanos, solicita una adopción, porque quieren tener un hijo dentro del seno de su hogar, por cualquiera que sean las razones, y ellos van ante la autoridad competente, ellos de manera libre y voluntaria eligen con quién o a qué niño quieren adoptar. Y la condición que establezcan aquellos que darán el paso para ser padres de un niño adoptado dejará a algunos por fuera de esa decisión, pero a otros los involucrarán dentro de su decisión. Por ejemplo, si la pareja de esposos pide que el niño que quieren adoptar tenga entre 1 y 12 meses de nacido, este requisito dejará por fuera a los que no están dentro de ese rango de edad. Y es una decisión libre de los padres de elegir los niños con los que quieren que sean su hijo, o el niño que quieren adoptar. Lo mismo ocurre con Dios. El Padre Celestial ha decidido establecer condiciones particulares para todos aquellos que harán parte de la familia de Dios. Dios decide voluntaria y libremente cuáles son esas condiciones. ¿Y quién puede decirle a Dios que no lo haga así? ¿Quiénes seríamos nosotros para decirle al Dios sabio, al eterno sabio y al Dios que lo conoce todo, cómo debe actuar y cómo debe establecer sus condiciones? Seríamos nosotros insensatos, ¿verdad? De poder decirle a Dios cómo debe elegir a los que van a ser sus hijos. Él elige conforme a su voluntad. No somos nosotros más entendidos que Dios, pues Dios ha establecido estos requisitos y es necesario que todos los que Él ha llamado a la salvación conozcan cuáles son esos requisitos para poder ser adoptivos del Padre. ¿Cuáles son entonces los dos requisitos para ser adoptivos? Es la pregunta que surge. Y la primera de ellos es la aceptación y el segundo, la fe. La aceptación y la fe. Veamos cada uno de ellos entonces dentro de estas condiciones. La primera es la aceptación a Jesús. El texto que leímos dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, los que aceptan, los que le reciben, aquellos que reciben al Señor Jesús, aquellos que reciben al Mesías, esos hacen parte de la familia de Dios. Cuando la humanidad cayó en pecado, mi hermano, recuerden, en el huerto del Edén, todo parecía estar perdido. Todo parecía que
no había esperanza y la condenación del hombre era inminente. No había una solución en el momento. No había alguna esperanza para el hombre. Sin embargo, el hombre recibió una promesa de parte de Dios. La promesa que recibió el hombre la encontramos en Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio. El evangelio anticipado desde el Génesis. Y dice el Señor allí a Adán y Eva, le dice, y pondré enemistad, refiriéndose al diablo o a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto aquí que se pronunció en Génesis, hermano, es una promesa que se cumple en el Salvador. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es una promesa de victoria. Es una promesa de salvación. El ser humano estaba perdido, pero necesitaba una solución. ¿Y cuál era la solución? Uno que vendría de la simiente de la mujer. Y esa promesa dada en Génesis 3, Dios vuelve a confirmar esa promesa, y esa promesa la confirma al llamado de Abraham. A Abraham lo llama para confirmar la promesa dada a los primeros padres en el huerto del Edén. Abraham es el padre de los judíos. Ahora Dios delimita de todos los linajes, limita la promesa a un pueblo, el pueblo hebreo. ¿Y por qué se llaman hebreo? Por Abraham. La raíz de hebreo viene de Abraham. Y también llamado como el pueblo de Israel o los judíos. Ellos son el linaje, de este linaje vendría el Salvador prometido. A este pueblo se le había entregado el pacto, las promesas, la ley y todo lo necesario para poder recibir al Salvador. Tenían todo lo que necesitaban. Lo único que les faltaba era la llegada del Mesías prometido. Pero adivina qué. Cuando llegó el Mesías, todos ellos, o la mayoría de ellos como nación, rechazaron al Señor Jesús. No aceptaron al Mesías que había llegado. El pueblo hebreo como nación únicamente rechazó al Salvador del mundo. La única esperanza que tenía el pueblo, que había sido limitada a ellos como pueblo judío, como nación, fue rechazada. Pero no todos la rechazaron, porque los discípulos que Jesús tuvo eran judíos. Pero la nación en sí rechazó a este Jesús que llegaba. Y en el versículo anterior al que nos compete, versículo 11, dice que Dios el Padre envió un hombre llamado Juan el Bautista para dar testimonio del Salvador, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel rechazó a Juan el Bautista, rechazó la predicación de Juan el Bautista acerca del Salvador. Hubo un hombre enviado de Dios, dice Juan 1:6 al 7, dice, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero muchos no recibieron su mensaje, sino que lo rechazaron con vehemencia, diciendo que Juan tenía demonios. Rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. Mateo 11:18, el mismo Señor dijo, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Por lo tanto, el mensaje que traía Juan el Bautista fue también rechazado. No fue aceptado por la nación judía. Luego vino el Señor Jesucristo y anunciando el mismo mensaje que anunció Juan el Bautista, y también recibió el menosprecio de su pueblo, a tal punto que terminaron crucificándolo. No solamente lo rechazaron, sino que lo condenaron
al castigo más horrible y más vergonzoso de su tiempo, la cruz. Aunque Cristo murió, aunque Cristo mismo vino como el Mesías esperado, como el Salvador del pueblo, su pueblo, el pueblo judío, le rechazó, mis hermanos. El versículo 11 de nuestro texto dice, a lo suyo vino, escuchen, a lo suyo vino, no a los suyos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a cumplir su misión, él vino a lo suyo, a cubrir la labor que el Padre le había entregado, pero los suyos no le recibieron, no lo aceptaron, no aceptaron al Mesías, no aceptaron su mensaje. Este rechazo los descalificó completamente para ser hijos de Dios. Y el rechazo de hijos fue el rechazo de Dios mismo. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Jesús dijo, quien me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que el pueblo de Israel, el pueblo religioso de Israel, que adoraba a Dios, terminó rechazando al Dios que había enviado el mensaje de esperanza y la única salvación que tenían. Rechazaron entonces el mensaje. Y hoy no es diferente, mis hermanos. Hoy los que predican el Evangelio reciben rechazo o persecución a lo largo de toda la tierra, así como los apóstoles, así como Cristo y así como Juan el Bautista. De manera que cuando resistes el mensaje y rechazas el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, predicado en el Evangelio fiel, este rechazo evidencia que no eres el pueblo de Dios. No haces parte del pueblo de Dios. Ninguno que haga parte del pueblo de Dios, que sea salvo por la sangre de Jesucristo, rechazará su mensaje. Este rechazo evidenció que el pueblo de Israel, mis hermanos, amó más las tinieblas que la luz. Y solo existe una forma, mis hermanos, solo existe una manera, no hay otra, en que podamos ser salvos, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si no aceptas al Señor Jesucristo y su mensaje, no podrás ver el cielo, no podrás estar en la presencia de Dios, porque si lo rechazas, has incumplido una de las condiciones para ser adoptado como hijo. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esto me lleva a mi segundo punto, o la segunda condición, es que debemos poner la fe en Jesús. La segunda condición es poner la fe en Jesús. No es suficiente aceptar la idea de un Salvador para ser salvo. Escuche bien esto. No es suficiente escuchar la idea de un Salvador para ser salvo. Se necesita confiar plenamente en ese Salvador. Necesitas poner la fe en el Señor Jesús para poder ser hijo de Dios. Y la segunda condición entonces está íntimamente ligada a la primera, a aceptar. Aceptar y no tener fe es lo mismo que nada. Aceptar el Evangelio y no tener fe en el Evangelio es lo mismo que nada. No podemos creer en el mensaje si primero no lo recibimos. Como tampoco es posible aceptar a Cristo y despreciar su mensaje. No son pocos los que creen en el Jesús histórico. Hay mucha gente que cree que Jesús existió. Y vaya usted y salga y hable con la gente y la gente le va a decir, sí, Jesús existió. Jesús fue un gran hombre, un hombre de mucha reputación. De hecho, hasta 2000 años después, muchos creen en él, pero yo no creo en el mensaje que él predicó. O sea que, en otras palabras, has aceptado que Jesús existe, pero no has aceptado su enseñanza. No has aceptado su enseñanza. Muchos dicen, no son pocos, dicen, si Jesús en realidad fue un gran líder en la historia, pero no creo en lo que decía. Poner la mejilla, dices, a otro loco con ese cuento. Si alguien me lastima en la mejilla, yo le doy en la otra. Yo no soy bobo. No soy tonto, dicen muchos.
Por lo tanto, ese Jesús en el que han creído que existió, en realidad no les sirve de nada. No les sirve de nada porque no basta con recibir el mensaje del Evangelio, sino que debes creer en ese mensaje para poder tener la vida eterna. Así que no es suficiente con creer que existió, mis hermanos, es necesario creerle a Él. Ahora bien, el énfasis aquí no está en la fe, y creo que eso es importante. El énfasis aquí en este texto no es la fe, porque mucha gente pone su esperanza en la fe, y lo que resuelve el problema no es la fe. La fe es el medio, sí, pero no es el propósito. Aquí el énfasis está en el Hijo, en el Hijo, en el Hijo de Dios, y es en Él que descansa nuestra fe. La razón de nuestra adopción entonces descansa principalmente es en el Hijo de Dios y no en nuestra fe. Esta es la verdadera condición. Porque si el Hijo, porque sin el Hijo jamás podríamos ser parte de la familia de Dios. La razón por la que nosotros somos hijos es porque creemos en Jesús y la meta de Jesús, el objeto de la fe de Jesús, no la fe en sí misma. Entonces mucha gente dice que yo soy un hombre de fe y esto es todo para mí. Pero tú puedes creer en cualquier cosa y todos nosotros tenemos fe en algo. Cuando nos montamos en un bus, nosotros ponemos nuestra fe en el conductor. Estamos confiando en que el conductor no nos va a tirar a un abismo. Estamos confiando de que Él, pero es que tú puedes creer en lo que sea, pero no te va a salvar. Aquí estamos hablando de la fe en el objeto particular de la fe que nos presenta la Biblia, que es el Señor Jesucristo. De manera que la meta no es la fe, mis hermanos, la fe es solo el medio. Cristo es el objeto de nuestra fe. Mi amigo, si pones tu fe en Jesús, si pones tu fe en Cristo como Salvador, como tu único y suficiente Salvador, serás miembro legítimo de la familia de Dios y tendrás un Padre celestial. Si no lo has hecho, no eres hijo. No eres hijo. Eres criatura que está rebelde con el Creador, pero no eres hijo. Para ser hijos de Dios, para poder llegar a tener ese estatus, debes recibir a Cristo y creer en Él. Así que la condición, mis hermanos, entonces es recibir a Cristo y creer en Él. Esas son las dos condiciones que nos muestra las Escrituras. Fíjense bien en lo que dice el texto. Los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para ser hijos de Dios debes recibirlo y creer en Él. ¿Qué significa creer en el nombre del Señor Jesucristo? Hace un rato decíamos que para el judío el nombre representaba el carácter de una persona, representaba la esencia, o sea, el nombre decía qué tipo de persona era. Por ejemplo, en la Biblia a Eva se le llama Eva, a la primera mujer se le llama Eva, ¿por qué? Porque el nombre significa madre de todos los vivientes. Entonces su nombre refleja el carácter de Eva, la esencia de Eva. Eva fue la madre de todos nosotros. Abraham, ¿qué significa Abraham? Padre de muchas naciones. ¿Por qué a Abraham se le puso el nombre Abraham? Porque él fue padre de muchas naciones. Porque a él fue dada la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué a Jacob se le llama suplantador? Porque fue un suplantador. ¿Qué hizo? Se hizo pasar por quién? Por su hermano Esaú, para obtener la bendición del Padre. Así que los nombres en el Antiguo Testamento reflejaban el carácter de la persona, reflejaban la esencia de la persona. Nosotros hoy ponemos nombre a nuestros hijos porque es sonoro, o porque, ay, me gusta, o porque es el nombre que tiene el papá o el abuelito, etc. Nosotros hoy tenemos una cosmovisión diferente a los judíos. El nombre representaba algo. Por eso Jesús se llama Jesús. Jesús es Salvador. Así que para un judío creer en el nombre de Jesús es creer en todo lo que Él es. Es creer en su esencia, en todo lo que Él puede hacer.
¿Y cuál es el carácter de este Señor? ¿O cuál es el nombre de Jesús? Es decir, creemos en el nombre de Jesús, pero ¿cuál es esa esencia de Él? O sea, ¿cuál es ese carácter que Él es? Y para que sepamos, Juan, el que escribió este libro, nos dijo cuál es el propósito por haber escrito ese libro. O sea, ¿por qué él escribió ese libro? Vamos a Juan 20:31. Acompáñenme allí, por favor. Y si algún hermano puede leer ese texto, le agradecería mucho. Juan 20:31. ¿Quién puede leerlo, por favor? Solo el 31. Fíjense lo que dice Juan en Juan 20:31. Juan 20:31 nos dice cuál es el propósito por el cual Juan escribió el libro. ¿Qué dice? Pero o sea, todas estas cosas que yo escribí en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. O sea, Juan nos dice, yo escribí este libro para que ustedes conozcan a Jesús y para que lo que conozcan de Él les lleve a la vida eterna. En el primer capítulo en el que nos encontramos nosotros, Juan menciona tres cosas de Jesús que es importante y quiero que debemos considerar que son relevantes. Y la primera de ellas es que Jesús es divino. Jesús es divino. Pero no divino como hoy la gente usa la palabra divino como bonito o bello, sino que Él es Dios. Jesús es Dios, hermanos. Versículo 1 de Juan capítulo 1. Vayamos allá. Juan 1, versículo 1. Y quiero que me acompañen en esta lectura. Dice el Señor, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este texto, mis hermanos, nos enseña que en el principio ya existía el verbo. O sea, en la creación de todas las cosas, al principio es cuando todas las cosas fueron creadas, ya antes de eso, ya el verbo existía. O sea que el verbo es preexistente, existe antes de todas las cosas. Y dice el texto, o sea que la existencia de todas las cosas ya existía el verbo, antes de la existencia de todas las cosas existía el verbo. Ahora, este verbo no solamente existía antes de todas las cosas, no solamente era preexistente, también estaba con Dios. O sea, estaba junto a Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, mis hermanos, todas las cosas fueron creadas de la nada. Y cuando todo fue creado en el momento de la creación, todas las cosas que fueron creadas fueron hechas finitas. Todas ocupaban un espacio o fueron hechas en algún momento del tiempo, que en ese momento fue el tiempo. Pero el verbo ya estaba antes de todas esas cosas. O sea, el verbo no solamente existía antes de todas las cosas, sino que estaba con Dios. Y solamente alguien que esté con Dios antes de todas las cosas es porque no es finito, es porque es eterno. También es eterno. Pero la Biblia deja mucho más claro esa idea de la eternidad del verbo. Él gozaba de la compañía de Dios y el verbo era con Dios, pero no solamente estaba con Dios, sino que también es Dios. Mire lo que dice el versículo. Y el verbo era Dios. O sea, el verbo no solamente estaba con Dios, sino que Él era Dios. O sea, Él es Dios. Y más adelante el texto nos dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne, versículo 14. Vayan al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gloria, lleno de gracia y verdad. De manera que, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús es Dios. La Biblia lo deja claro, muy claro. Él es el Verbo encarnado. Él es el Verbo que estaba con Dios, pero era Dios. Él era en aquel momento el Eterno. La expresión los que le recibieron implica que aquel que ha llegado no es de este mundo. Solamente esa expresión que dice que llegó, es decir, que le recibieron, debemos entenderlo como que Cristo ha venido, pero no ha venido de este mismo mundo, sino que vino a este mundo. Su llegada no es de este mundo, mis hermanos. Jesús no vino de otro país. Jesús no vino de este mismo mundo. Hay una gran diferencia entre Él y nosotros, y es que nosotros nacimos en este mundo. Todos nosotros nacimos en este mundo, pero Él vino a este mundo. O sea, Él ya existía antes de que el mundo existiera. Él vino al mundo. Nuestra existencia empezó en el momento en que nos concibió nuestra madre, pero la existencia de Cristo fue antes de la concepción de María. Esto habla entonces de que Él era preexistente. Él existía antes de todas las cosas. Quiere decir que Jesús, cuando nació en el mundo, ya Él existía. De manera que quien ha llegado al mundo es el Dios encarnado, mis hermanos. Es el Dios encarnado. Y debo hacer una acotación aquí que es bien importante. Y no creo, mis hermanos, y debemos ser categóricos en esto, no creo y no debemos creer que el Jesús que predican los testigos de Jehová es un Jesús bíblico. Es un Jesús que nos puede llevar a la salvación, porque no es el nombre que muestra la Biblia acerca de Jesús. Este Jesús que enseñan los testigos de Jehová no puede dar salvación porque no es el mismo que enseña la Biblia. Para ellos Jesús es el primer hombre creado. Jesús no era preexistente, no era eterno, sino que era creado. Superior a los hombres, dicen ellos, pero inferior a Dios. Era un Dios con D minúscula, no era un Dios conforme a la misma esencia del Padre. En consecuencia, Jesús para los testigos de Jehová no es de la misma esencia del Padre. Lo mismo piensan los mormones. Así que este no es el Jesús que debemos recibir para llegar a la salvación. Porque no es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús diferente. Y la gente ha hecho mucho Jesús a lo largo de la historia. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que es el Cristo? ¿Y qué decía la gente? Bueno, algunos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen, cada quien tenía un concepto diferente de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro cuando Pedro responde lo que responde Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le responde el Señor Jesús? Pedro, eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Necesitas una revelación de Dios para poder dar esa respuesta que dio Pedro. De manera que hay mucho Jesús, hay muchos dioses que la gente crea, pero no nos dan salvación. Solamente el nombre de Jesús. Y tampoco el Jesús de los Pentecostales Unidos de Colombia. Si han escuchado acerca de los Pentecostales Unidos de Colombia, me parecen pentecostales trinitarios, pero no lo son. A ellos se les conoce como los Jesús solo. Y ellos creen que solo Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús se manifiesta de diferentes formas. Y no quiero sonar sarcástico con esto que voy a decir, pero para ellos es como si Jesús se pusiera la ropa del Padre un día y luego se pusiera la ropa del Espíritu Santo. Eso se conoce como el modalismo sabeliano. Ellos creen que es un solo Dios, que no existe en tres personas, sino en una sola persona, el Señor Jesús, que toma modos diferentes
de Jesús. Ese no es el Jesús que enseña las Escrituras. Ese no es el Jesús que enseña la Escritura. Pero el texto habla de una pluralidad en la divinidad. Y el verbo estaba con Dios. Se habla de dos personas. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y desde el cielo se escuchó una voz que era la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí no puede haber modalismo. No hay forma de que la persona de Jesús al mismo tiempo fuera los tres. Y es allí donde los Jesús solos o los pentecostales unidos no tienen respuesta. No hay manera de explicar ese evento. Las tres personas presentes en el bautismo de Jesús y en otros sucesos también. Lo segundo es que el Dios encarnado, o sea Jesús, en él está la vida. Esa es otra de las características que representan su nombre. Sumado a lo anterior, debemos decir que aquel que vino es la causa de todas las cosas. Jesús es la causa incausada. Él no procede de nadie, o sea, Él no existe por otro, pero todo lo que existe por Él, porque en Él está la vida. Por causa de Él fueron hechas todas las cosas. Miren lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que, mis hermanos, Jesús tenía una cualidad que solamente posee Dios, que es creador y dador de vida. Ninguno de nosotros tiene ese poder. Ningún ser humano finito tiene ese poder. Jesús lo tenía. Por lo tanto, esa cualidad divina le corresponde a nuestro Señor Jesús. Es en ese Jesús que creemos, en un Jesús divino y en un Jesús que da vida a todas las cosas. A todas las cosas. Cuando el Padre dijo: sea la luz, sean las plantas, y creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él pronunció su palabra y su palabra hizo que todas esas cosas existieran. Y que todas esas cosas existieran, pero que tuvieran vida. ¿Y saben quién dio la vida? La palabra. La palabra encarnada ahora es nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, Él es la luz. Porque en la vida está la luz, dice la palabra. Así que todo lo que fue hecho por Él goza de la luz. Sin embargo, por causa de la entrada del pecado al mundo, el mundo cayó en tinieblas. El mundo no estaba en tinieblas antes de la creación, antes de la caída. Todo era bueno. ¿Y bueno en qué? En gran manera. Todo era conforme a la voluntad de Dios. Después del pecado entró la oscuridad, las tinieblas al mundo. No obstante, mis hermanos, estas tinieblas no pueden permanecer ante la luz. Cuando la luz se prende, las tinieblas ¿qué? Desaparecen. Así es con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él llega, la luz, las tinieblas desaparecen. Ahora bien, estas dos acciones reciben y poner la fe, recibir y poner la fe en Jesús son dos acciones que nosotros hacemos para ser legalmente hijos de Dios, según lo que hemos leído en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos dos condiciones. La primera es recibir y creer en Jesús. Creer en su nombre para poder ser adoptados. Ahora, ¿cuál es la causa de la adopción? ¿Cuál es la causa? Y este es mi segundo punto. Vamos a ver entonces la causa de la adopción. La causa de la adopción, mis hermanos, literalmente es la regeneración. La regeneración. Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Mis hermanos, los cuales no son ¿qué? Engendrados. Esa palabra allí, engendrado, es
regeneración. Es lo mismo que la palabra regeneración o lo mismo que la palabra nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo para poder recibir a Cristo y creer en Él. Esta es la causa por la cual nosotros hoy podemos creer y esta es la causa por la cual hoy nosotros podemos recibir a Cristo por nuestra regeneración. Ahora bien, ¿qué significa la regeneración? La regeneración, mis hermanos, es el Espíritu Santo produciendo vida espiritual en el hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Es una obra del Espíritu de Dios en el interior del hombre, el cual el Espíritu mismo transforma el alma de un hombre dándole la capacidad de amar a Dios, buscar de Él y aborrecer su propio pecado. O sea que es una obra sobrenatural que ocurre en el interior del ser humano. La regeneración es un cambio en nuestra alma. Hay un cambio que se produce dentro de nosotros. Un deseo ahora tenemos de agradar al Señor, de buscar del Señor que no teníamos antes, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Así que la regeneración es una vida espiritual nueva. La regeneración, mis hermanos, no es la reforma moral externa de la vida. No es la reforma moral externa de la vida, como cuando nos referimos a un drogadicto que ha dejado la droga para vivir una vida sin codependencia a las sustancias psicoactivas. Y tampoco se refiere a una persona que ha dejado las armas y se ha reincorporado a la vida civil. Le decimos a esas personas, mira, esa persona se regeneró. No es en ese sentido que usamos el término, o que la Biblia usa el término regeneración. No es un cambio externo, simplemente. La regeneración es un trabajo del Espíritu Santo en nuestro interior. Cuando la Biblia dice que una persona ha sido regenerada, está diciendo que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo le ha levantado de ese estado de muerte espiritual. En otras palabras, lo que antes no veía, con el nuevo nacimiento lo puede ver. El regenerado. Antes no podía ver al Salvador porque estaba ciego por causa de su pecado. Ahora puede ver al Salvador porque el Espíritu Santo le da ojos espirituales para poder ver al precioso Salvador. Antes de su regeneración estaba esclavizado al pecado. Pecar era su mayor deseo. Después del nacimiento su mayor deseo es agradar al Señor. Por eso aborrece ahora su pecado. Todo cristiano de verdad que ha nacido de nuevo aborrece su pecado y desea la justicia, ama la justicia y la santidad. No es posible uno que haya nacido de nuevo y quiera seguir enlodándose en el barro como lo hacen los cerdos. A los cerdos tú lo puedes sacar, lo limpias y lo lavas, pero él va a volver nuevamente al barro. Tiene que Dios transformar al cerdo, qué sé yo, en otro animal para que pueda dejar de volver a lo mismo que era antes. Y eso es lo que Dios hace en la vida del creyente. Él cambia tu esencia. Él te hace una nueva persona. Eso no quiere decir que Dios transforme lo que somos, lo que éramos nosotros, sino que pone una disposición particular para que querramos agradar al Señor, para que lo busquemos a Él, cosa que antes no nos interesaba, que no era nuestra prioridad, hoy sí lo es, pero porque Dios, el Espíritu Santo, obró en nosotros. Si la regeneración tiene este efecto, debemos concluir, mis hermanos, que el hombre que recibe y cree en el Señor Jesús es porque ha nacido de nuevo. Si alguien cree, recibe al Señor Jesús, solamente lo podrá hacer si ha nacido de nuevo. Tú no tienes la capacidad en sí mismo para poder recibir y poner tu fe en Jesús, a menos que el Espíritu Santo haga una transformación en tu corazón para que entonces tú puedas, ahora sí, poner tu fe en el Señor Jesús.
La condición es recibir y creer, pero la causa para poder recibir y creer, entonces es la regeneración. Debes nacer de nuevo para poder creer y recibir al Señor Jesús. No es al revés. Algunos creen que primero tienen que creer, que primero el ser humano tiene que recibir a Cristo para que entonces Jesús pueda entrar en sus vidas. Y algunos usan un pasaje, mis hermanos, fuera de contexto, cuando dicen que el Señor llama a la puerta y si tú abres y lo dejas entrar, entonces Él entrará. Y ese pasaje no está hablando a los incrédulos. ¿A quién le está hablando el Señor con ese pasaje? A la iglesia. La iglesia ya recibió a Jesús, pero eran iglesias que estaban inmoralmente perdidas en el pecado. Se le estaba llamando al arrepentimiento a la iglesia, no a los inconversos. Así que eso es un pasaje que está fuera de contexto. De manera que para que podamos creer es necesario primero ser ¿qué? Regenerados por la obra del Espíritu Santo. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Mis hermanos, si somos regenerados, no es por tres razones. No es por tres razones. El texto dice, no lo son por esto, tampoco lo son por esto, y tampoco lo son por esto. ¿Y cuáles son esas cosas que dice el texto? En primer lugar, no son regenerados por sangre. El texto dice claramente, los cuales no son engendrados de sangre. La sangre, mis hermanos, la sangre no es la causa de nuestra regeneración. Por lo tanto, no hay vínculo de sangre que haya producido este nuevo nacimiento. No, porque es que yo nací en la familia cristiana, entonces como yo vengo con la sangre de los cristianos, entonces yo soy regenerado. No, mi hermano. La sangre no es la que produce el nuevo nacimiento. No es la que nos lleva a Cristo. No ha producido este nuevo nacimiento. No son hijos de Dios porque sean de la descendencia sanguínea de Abraham. Algunos le decían al Señor Jesús, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús, ¿qué les dijo? Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Un hijo es la estampa de su padre. Un hijo imita a su padre. Pero ellos no representaban a su padre Abraham, el padre de la fe. Recuerden que Abraham es el padre de la fe. Ellos no eran hombres de fe. Por lo tanto, no podían llamarse hijos de Abraham. Romanos 9:7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Lo que quiere decir es que no son hijos porque venían de la misma sangre o el linaje de Abraham, sino que fueron hijos por la promesa dada a Abraham. O sea, la condición para ser regenerado no es la sangre, o sea, no es la descendencia física. Lo segundo que no es, o lo que no causa la regeneración, es la voluntad de carne. La voluntad de carne. Recuerde, el texto nos dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no somos tampoco engendrados por voluntad de carne. No somos regenerados por voluntad de carne, tampoco es producto del deseo e impulso sexual de un hombre y una mujer. No es el impulso o el deseo sexual de un hombre y una mujer. La regeneración no se debe a que un hombre y una mujer se unan. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo? Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo enseguida pensó, ok, tengo que volver otra vez al vientre de mi madre. O sea, debe haber una unión sexual entre un hombre y una mujer para que yo pueda nacer de nuevo. Jesús le dijo, no, tú eres maestro de la ley, tú deberías saber lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, como ya hemos dicho, en el corazón.
Hay un nuevo nacimiento. El hombre que está muerto en pecado debe nacer espiritualmente. De manera que no se trata de voluntad de la carne. No se trata de la unión entre un hombre y una mujer. Y mucho menos, y con eso yo creo que Juan no deja cabida a nada que pueda ser la causa de la regeneración o el nuevo nacimiento. Y por último dice, ni por voluntad de varón. O sea, no es por linaje que puedas ser regenerado, no es por nacimiento natural, tienes que nacer de nuevo, y mucho menos es porque tengas tú mismo voluntad para nacer de nuevo. O sea, no depende de ningún hombre nacer de nuevo. No depende de nadie poder ser regenerado. No depende de la voluntad del hombre. Y si no depende de la voluntad del hombre, ni del linaje, ni del nacimiento físico de un hombre, entonces ¿de qué depende? ¿Depende de quién? De Dios. Entonces, si la regeneración no depende de hombre alguno, depende de Dios. El texto dice claramente, y quiero repetirlo, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Si nosotros nacemos hoy, mis hermanos, es por la obra soberana y libre del Espíritu Santo de Dios. Es por voluntad de Él, no por nuestra propia voluntad. De manera que, mis hermanos, la causa de la adopción es el nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y al producirse ese nuevo nacimiento en nosotros, entonces ahora sí podemos y deseamos al Salvador. Ahora sí podemos y queremos al Salvador. Ahora sí vemos el glorioso Señor Jesús. Antes no lo veíamos. ¿Cuántas veces nos predicaron a nosotros antes de llegar aquí? Probablemente muchas veces. Muchas veces se nos predicó el Evangelio y resistimos el Evangelio. Y seguramente tuvimos inconveniente, cualquier tipo de cosas. Pero si estamos hoy aquí, mis hermanos, si hoy hemos creído a Jesús como el único y suficiente Salvador, ha sido por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros, dándonos vida nueva. Dándonos vida nueva. Y eso, mis hermanos, y este es mi tercer punto y con esto finalizo, esto nos da unos privilegios. El poder ser hijos de Dios, el ser constituidos como hijos de Dios, nos da unos privilegios y voy a mencionar 4 nada más brevemente, pero son muchísimos más. El primero de ellos es, el primer privilegio que tenemos es que tenemos un Padre amoroso. Podemos recibir el amor del Padre. Primera de Juan 3:11 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Sabemos que tenemos necesidad, mis hermanos. Nosotros tenemos necesidad en este mundo. Pero Él conoce nuestras necesidades y eso es lo que hace un Padre amoroso. Jesús le dijo, ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo os dará lo que os pidáis? Y déjame decir, hermano, que en el contexto de ese pasaje, el Señor no nos está diciendo que Él nos va a dar lo que nosotros queramos. En el contexto de ese pasaje, el Señor nos está diciendo que nos dará de su Espíritu Santo. Si hay algo que nosotros necesitamos, es el Espíritu de Dios. Si hay algo que nosotros más necesitamos en este mundo, es su Santo Espíritu. Pero nosotros, y lamentablemente, mis hermanos, muchas iglesias hoy están necesitando es recurso. El Evangelio de prosperidad ha sido perfecto para todos aquellos que quieren resolver sus problemas económicos. Y predican un evangelio falso. Pero lo que más necesitamos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Porque los paganos, dice la palabra, andan tras todas esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad. Mateo 6:32. Él es un Dios amoroso. Él no desampara a sus hijos. Hermanos, si hoy no tenemos comida, si hoy no tenemos lo necesario para nuestro vestido,
podemos estar seguros que el Señor nos va a dar la fuerza para lidiar con esa situación. Pero Él siempre nos va a proveer algo. Si no da la comida, da las fuerzas para soportarlo, soportar el hambre. Pero Dios siempre cuida de sus hijos. Dios siempre cuida de sus hijos. Lo segundo es que tenemos el privilegio de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo indica que este es un beneficio moral, pues de ese modo el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de obedecer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Él dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que los hijos de Dios, todos, serán guiados por el Espíritu Santo para agradar a su Padre. A veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo pasa eso? Es un misterio, pero el Espíritu Santo interviene, está con nosotros, permanece con nosotros. El Espíritu Santo nos ha sido dado como el regalo más precioso por nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Él dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El tercer privilegio es que nos disciplina. Y este de hecho es uno de los privilegios que no nos gusta mucho. Nosotros no queremos ser disciplinados. Cuando éramos hijos nos molestaba cuando nuestros papás nos castigaban y hablábamos mal y hacíamos cara a nuestros padres por la disciplina, pero cuando crecimos entendimos que la disciplina era necesaria, ¿verdad? Entendimos que si no nos hubiesen disciplinado, no hubiésemos sido lo que somos hoy, moralmente hablando como ciudadanos. Y hoy muchos que están en la cárcel reflexionan en eso. Si mi papá me hubiese castigado, yo no estaría aquí. Si mi papá me hubiese corregido, si mi papá me hubiese dicho no hagas esto, o no me hubiese dado su buena limpia, yo no estuviera aquí. Y el Señor hace eso con nosotros. Él usa su vara para corregir a sus hijos. Y ya han olvidado, dice la Escritura, por completo la palabra de aliento, que como a hijos se les dice, hijos míos, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Así que mi hermano, cuando estés en prueba, cuando estés en dificultad, Dios te está disciplinando y le está haciendo por tu bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y dice todas las cosas, no dice algunas. Y dentro de eso está la disciplina. Por último, mis hermanos, otro de los beneficios que tenemos como hijos es que somos coherederos con Cristo. Tenemos el privilegio de ser coherederos, tenemos garantía de una herencia futura. Podemos estar completamente seguros porque somos coherederos con Cristo. Cristo ganó todo lo que se necesitaba ganar para llevarnos al cielo. Y lo que hay en el cielo ha sido ganado por Cristo. Y esa es nuestra herencia. Cristo es nuestra herencia. Tenemos el privilegio de participar tanto de los sufrimientos como en su subsiguiente gloria. Primero debemos sufrir para después recibir la gloria. No puede haber gloria sin sufrimiento. Y como el mismo Señor los dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si al maestro humillaron, a ustedes los van a humillar por causa del Evangelio. Pero tranquilos, que yo he vencido el mundo. Jesús ha garantizado la salvación plena de los creyentes. Jesús no hizo las cosas a media. Él ganó todo lo necesario para que nosotros heredáramos el reino eterno. El reino eterno. Mis hermanos, es un gran privilegio ser un hijo de Dios. Y esto es, mis hermanos, por obra del Espíritu Santo. Y esto es por la obra del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en nosotros. Hoy creemos, y si tú has creído porque Dios ha hecho la obra de regeneración en tu corazón. De manera que el único en todo esto que merece la honra y la gloria es Él, no nosotros.
No nos podemos vanagloriar porque hoy somos hijos. Sería ridículo de verdad, mofarnos de los demás porque viven descarriados en el mundo, porque nosotros fuimos eso. Y si hoy estamos en Dios, es por Él, por su obra, por su gracia, por su amor, no por nosotros, no por nosotros. Así que a Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has hecho parte de la familia de la fe. Gracias, Señor, porque enviaste al Salvador para que pagara lo necesario para nuestro rescate, para librarnos de esa vana manera de vivir, de ese mundo de pecado en el que nos encontrábamos en el pasado, pero que hoy, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, nosotros hoy podemos caminar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, como hijos, a ver los privilegios que tú nos has dado, Señor, el amor que tú nos das, el cuidado que tú nos das a nosotros, lo que tú, Señor, provees para nosotros, que tu Espíritu Santo para guiarnos en el caminar en esta tierra, en este peregrinar en la tierra. Señor, gracias, Señor, porque cuidas de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia que no se corrompe, Señor, una herencia eterna, porque Cristo ganó para sí y nos hizo coherederos con Él. Gracias, Señor, porque estamos confiados en ti y porque somos hijos amados. Abba, Padre, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.